Señor, que es lo que más nos favorece. Ya, gracias, hija, se me había olvidado. Estamos estudiando el libro de Efesios y ya hemos avanzado al capítulo 2 y vamos a abrir nuestra Biblia en el verso 11 al 22. ¿La Juanita podrá leer o está difícil que pueda leer? No, está complicada la Juanita con la lectura. Moisés, capítulo 2, verso 11 al 22. Antes, mientras lo buscan, voy a hacer una pequeña introducción. Este libro fue escrito en el año 60 después de Cristo, cuando ya él había muerto hace casi unos veintitantos años, casi 30 años, porque se dice que entre el 60 y el 64 después de Cristo fue escrito este libro. Y la iglesia de Éfeso queda hoy en día en todo lo que es Turquía, ¿cierto? Del Oriente Medio hacia el sector de allá, de Asia, queda Turquía y su capital es Ankara, ¿ya? Entonces le describe... ¿Ah? ¿No te entiendes? Mi lugar favorito. Ankara. Por las comedias. Se delataron, claro. Sí, todo eso es la cortina. Todo eso en ese momento. Sí, pues, en este momento es cortina musulmana. Siempre han sido de cortina musulmana. No obstante que el evangelio penetró muy fuertemente. Ahora, dentro de la cultura, cuando Pablo predicó allá y sembró puso la iglesia, más bien levantó la iglesia, existía una imagen muy potente que era Diana, ¿cierto? Y Diana tenía un culto pagano así, pero espantoso. Y a las sacerdotisas, ¿cierto? Al final de los cultos hacia Diana se prostituían. Y eso era parte del culto que ellos tenían. Entonces, ¿y cuáles eran las características de las sacerdotisas? El pelo corto, se rapaban el pelo. Entonces, cuando se empiezan a convertir al evangelio, ¿cierto? Y empiezan a llegar a la iglesia, ¿qué tuvieron que hacer? Ponerse peluca o dejarse crecer el pelo. De ahí viene esa corriente de que hay algunas mujeres que se ponen velo, no sé si han sabido ustedes, ya, pues de ahí, pues. Entonces toman de ahí algunos, pero no es doctrina. Pero en fin, eso es como un detalle al margen. Vamos a leer lo que dice el verso 11 al 22. Dice así: por tanto, fíjense, acordaos que en otro tiempo vosotros, nos está hablando hoy en día nosotros, ¿no? Capítulo 12, ¿no? Sí, capítulo 2, 11 al 22. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, es decir, nosotros, ahora, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, esto es muy importante, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, es decir, judíos y gentiles, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el último versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a tratar de avanzar un poquitito en esto porque hay mucha información acá que es muy bueno poderla ir, digamos, desgluciando, ir desmenuzando. Dice, antes de eso, el título del mensaje dice: la reconciliación del hombre
con Dios por medio de la cruz, ¿cierto? Este símbolo que lo hemos conversado muchas veces, este símbolo, ¿cierto? Es definitivamente un símbolo que tiene una potencia enorme, enorme. ¿Por qué? Porque nos permitió reconciliar al hombre caído, al hombre, ¿cierto? Este hombre que caminaba sin Cristo, ahora camina, ¿cierto? Con Cristo. Y pasó por acá, se arrepintió de todos sus pecados y nació de nuevo. Eso es lo que nos permitió la cruz. Y qué importante es, ¿por qué? Porque esto nos da la garantía, como le digamos también a modo de general, de poder tener acceso al cielo. Dice que nos reconcilió ahora estando con Él y tenemos la posibilidad de entrar al cielo, ¿sí? Sin este arrepentimiento no podríamos entrar al cielo. ¿Entiende? Entonces, a ver, cuando uno cree de todo corazón y empieza a tener una comunión con el Señor, ¿cierto? Yo voy adquiriendo conocimiento que me hace entender que tengo la garantía de entrar al cielo de Dios. Por ejemplo, en estos días nosotros estábamos viviendo en mi trabajo una tragedia porque, ¿se acuerdan? No me acuerdo, no tengo claro el día, pero me parece que fue entre sábado y domingo de la semana pasada, venía un grupo de La Tirana para acá, no me acuerdo qué día fue, y venía papá, mamá, hija, hijo y mamá, y la abuelita. Y el accidente, entiendo que se les reventó un neumático y falleció papá, mamá, y falleció también un niñito, no, una niña de 7 años. Entonces, fue una tragedia, ¿por qué? Porque es la persona que trabaja al lado mío, trabaja al lado. Y así que ha sido, pero súper doloroso para ese grupo familiar. Ahora, ¿qué quiero rescatar de ahí? Y no es que quiera ponerlo por ningún motivo como un ejemplo negativo, para nada. Por el contrario, ellos venían en un viaje y se accidentaron. La muerte llega en cualquier momento. Ninguno de nosotros tiene garantía que va a vivir 50 años, no tenemos esa garantía. No existe eso, ¿me entiendes? Puede ser en cualquier momento, ojalá fueran 50 años, sería ideal. Pero así como esta familia falleció, ¿qué garantías tenían ellos? Yo de lo único que sí estoy seguro, que la niñita de 7 años, esa niñita definitivamente va al cielo de Dios. No hay vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué, Katy? ¿Por qué tenemos la garantía de que esa niñita va al cielo de Dios? Porque es inocente. Por el estado de inocencia. Exactamente. Más o menos se supone que a los 12 años, lo compartíamos hace un tiempo atrás, ¿te acuerdas, Moisés? Que teníamos en estado de inocencia, nos permite entrar. Ahora, papá y mamá, si no han tenido la garantía de entrar al cielo, yo no sé, no. Hay algunos que plantean que sí, que Dios tiene misericordia, ¿no? Y que la misericordia es tan grande que vence el juicio. Así algunos plantean. Pero la Escritura también es categórica y por eso que es tan importante siempre estar a cuentas con Dios. ¿Para qué? Para trascender. Eso, ya a modo de introducción. Entonces, reconciliación, que es lo que buscamos todos nosotros, esta reconciliación con el Señor, con Dios, es la recuperación de un estado previo que estaba en condiciones de quebrantado, rupturado y traumatizado, sin posibilidad de recuperarse o de rescatarse, autorrescatarse. Es decir, la reconciliación de Dios con el hombre, de Dios con nosotros, nos permite dejar atrás el estado rupturado, ¿cierto? Y quebrantado. Y volvemos a tener una comunión con este Dios maravilloso que nos ayuda, que nos bendice, que nos sostiene, que nos cuida y que nos provee de todas las cosas. Bien, y el otro concepto que quiero antes de empezar a desarrollar este tema es la circuncisión. ¿Conocen lo que es la circuncisión, Moisés? No, la circuncisión es un ritual que Dios le entregó, ¿cierto?, a Moisés. Y le dijo, mira, Moisés, cuando salgan de acá, tú vas a hacer la circuncisión. ¿Y qué es lo que es la circuncisión? Es
que al niño de 8 años, claro que ellos al principio no eran el niño de 8 días, al principio eran todos. La circuncisión es una operación quirúrgica muy chiquitita que le hacen al pene, le cortan, ¿cierto?, el pene y el pene queda libre, ¿ya? Eso entonces es la llamada circuncisión. Entonces, todos los judíos, el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, practican la circuncisión. ¿Y cuándo la hacen? Al 8º día. Al 8º día hacen la circuncisión. ¿Por qué al 8º día? Mire qué interesante. Porque al 8º día la sangre circula de mejor manera en el cuerpo del niño. Y ese día, ¿cierto? A los 8 días, es el que tiene menos dolor. Entonces Dios le dio esa instrucción a ellos, a todos los israelitas, de circuncidarse. Es decir, al bebé de 8 días, ¿qué hacen? Toman el prepucio, se lo cortan y queda el pene libre. Ya, y eso es lo llamada circuncisión. Entonces, ellos son todos circuncidados. Y todos nosotros que no hemos hecho ese ritual, se llamaban incircuncisos. Y entonces eran peyorativos el concepto. Por eso que es circuncisión e incircunciso, ¿ya? Sí, ¿verdad? Claro. Ahora que con toda esa explicación. Es que es peyorativo el Pero término. igual que era para los hombres. Sí. Entonces, los judíos tuvieron un problema. ¿Cierto? Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos. Es por eso que dice, en cuanto a la carne, en cuanto al cuerpo. ¿Cierto? El cuerpo del hombre común y corriente no tiene esto que es la circuncisión. La circuncisión. ¿Y qué es lo que es la circuncisión, Matías? Es cortar, ¿cierto?, el prepucio, y quedaban bajo el ritual. Esa era la característica de los judíos. Tenían el prepucio cortado. Primero, cuando les dio la instrucción, se lo hicieron todos, hombres, todos los hombres, por cierto, ¿no? Y todos tenían ese. Pero después, la instrucción era al 8º día que ellos tenían que hacer esa circuncisión. Entonces dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos. Cuando viene Pablo y le escribe a esta gente que está hoy en día en Ankara, en Turquía, ¿cierto?, les dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, como decíamos antes, vosotros los gentiles. ¿Quién eran los gentiles en el tiempo del Señor Jesús? Todos los que no eran judíos, ¿cierto?, eran gentiles. Habían varios, estaban los griegos, bueno, todas las nacionalidades, los romanos, los judíos y los gentiles. Ahora, fíjense en este dato, es muy importante, ¿eh? Para ser romano, ¿qué había que hacer? ¿Podía cualquiera ser romano? Sí, podía cualquiera ser romano. ¿Qué tenía que hacer? Pagar una alta suma de dinero para hacerse ciudadano romano en el tiempo del Señor Jesucristo. ¿Quién eran los gentiles? Todos los que no eran judíos, ¿ya? Y los romanos, por lo tanto, también caían en esa categoría. Eran gentiles. Lo único que no eran gentiles eran los judíos, ¿ya? Entonces, ahí está el concepto también peyorativo. Todos los gentiles, nosotros éramos los apartados, dicen ellos. Nosotros los judíos somos los seleccionados, somos los circuncidados, ¿sí? Entonces, ahora podemos ya ir entrando en materia. ¿Los gentiles son los judíos? No. ¿No? No. Los que no son los No, judíos. claro, los judíos, Los romanos aquí. y los griegos entonces. Los romanos, los griegos y cualquier... hebreos? Los hebreos no, porque los hebreos son judíos. Los hebreos son judíos. Excelente que hagan todo tipo de preguntas, no se vayan con ninguna duda. Los judíos o los hebreos son los llamados, ¿cierto?, a la circuncisión. Estos son los famosos circuncidados. Los demás, ¿cómo les llamaban peyorativamente? Incircuncisos. Romanos. Se le dice judío porque venían de la nación de Judá, ¿no? De Judá. Claro, de ahí viene justamente, ¿ya? De ahí viene el concepto. No te olvides, Moisés, que son 12 tribus, ¿cierto? Sí. Hay unas 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur, ¿ya? Ahí estaban cuando eran como nación y se dividieron en ese tiempo.
¿Ya? Entonces, acá quedaron 10 tribus, y acá quedaron dos tribus. Y entre esas quedó la de Judá. Y de ahí viene el nombre de los judíos. ¿Ya? Y de hecho, el Señor Jesucristo en algún momento se habla del león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá o el león de los judíos. ¿Ya? Entonces, volviendo al concepto, Israel, ¿cierto? Son todos llamados circuncisos. Hombres que tienen la característica en su anatomía fisiológica, que es el pene, que está cortado. Todos, siempre lo han hecho, siempre. Yo no sé si todos, pero por lo menos es la tradición de ellos que se caracterizan por esa cirugía que hacen al 8º día. ¿Ya? Entonces, dice así, los judíos no aceptaron a Cristo. Esto es muy importante, ¿eh? Por eso que Pablo le escribe a los de esta iglesia, a los de Éfeso, y les dice que necesitan reconciliarse. ¿Quiénes necesitan reconciliarse? Todos. ¿Por qué? Porque los judíos estaban sometidos a la ley. Sin embargo, cuando vino Cristo, ¿qué trajo, Katy? Trajo la gracia. A la ley del Antiguo Testamento. Exactamente. La ley corresponde al Antiguo Testamento, pero ¿para quién eran? Para los judíos. Era para los judíos. ¿Se entiende, judío? ¿Sí? ¿Sí? Cualquier duda, pregúntela nomás, ¿ya? Entonces, los judíos tenían la ley. La ley que consistía en los 5 primeros libros, los profetas y los salmos y los proverbios. Los 5 primeros libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa era la ley. ¿Ya? Y esa ley establecía mandamientos, ordenanza, decretos, y me falta mandamiento, ordenanza, decreto y les quedo debiendo una, pero en eso consistía la ley. Ahora, ¿cuál era lo más importante de esta ley, Moisés? Los 10 mandamientos, ¿cierto? Que son súper importantes porque es para el hombre, ¿ya? No quedó caduca cuando vino Cristo y trajo la gracia. ¿Entiendes? La ley es para los judíos y la gracia es para los que son los llamados cristianos, ¿ya? Que ahí caemos todos nosotros. ¿Cuándo somos cristianos? Cuando definitivamente de todo corazón llegamos a las plantas de Cristo y nos convertimos al Evangelio de Jesucristo por medio de la cruz. Entonces empezamos a tener un título de cristiano. ¿Necesitamos circuncisión? No. ¿Por qué no? Por la cruz. Por la cruz. ¿Y qué dice la Escritura que debemos circuncidarnos? ¿Ah? ¿La carne? No. El corazón. Ah, tú hablas. Claro, ser circuncidado de corazón. Ahora, que es mucho más, porque la circuncisión del pene es una cosa muy simple, pero la circuncisión es carnal, definitivamente, pero la circuncisión del corazón ya es otra cosa, ¿cierto? Es una cosa ya muy, muy profunda, ya es un cambio de vida. ¿Se fijan? Entonces, a ver. Se podría decir que entonces, antes de la cruz, todo el pueblo judío estaban por la misericordia de Dios, y después de la cruz pasamos a la gracia. A ver, mira, definitivamente después de la cruz, o sea, antes de la cruz ya estaba la gracia, porque Cristo vino a traer la gracia, ¿ya? La gracia se hizo manifiesta para todos, porque Él no vino a nosotros, Él no vino al mundo a los romanos. No, ¿a quién vino? A buscar al pueblo de Judá. Vino a rescatar a Israel. Claro. Pero ellos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Y al rechazarlo, Dios abrió la posibilidad para todo el mundo. ¿Entiende? Todo el mundo. Ahora,
respecto a lo que tú me planteabas, ¿cierto? La ley era para los judíos y la gracia quedó para nosotros. Pero respecto a tu pregunta, la única forma en que se salvaba la gente que no era judío era haciéndose judío. No había otra forma. Ahora, ok, veamos algo muy importante. Si toda esa gente moría. Muerte, ¿cierto? Muerte. ¿Cómo Dios lo juzgaba? Si se supone que cada uno de los muertos, ¿cierto? Primero, ¿a dónde iban? ¿Dónde iban los muertos? ¿Cierto? Antes de la cruz. Antes de la cruz, ¿a dónde iban los muertos? Ningún muerto, y eso todos, ninguno subió al cielo. Ninguno subía. Iban al seno de Abraham. Seno de Abraham. ¿Dónde está ubicado el seno de Abraham? El seno de Abraham está ubicado en el infierno. Pero había una parte ahí, ¿cierto? Especialmente para recibir a los que eran judíos, a los que se habían convertido, ¿cierto? Y los que no se habían convertido quedaban en el infierno propiamente tal, pero no en el seno de Abraham, porque había una parada. Lean, se los recomiendo, lean cuando puedan Lucas capítulo 16, y ahí está toda esa información, ahí está la famosa parábola de el rico y Lázaro. Ya en esa entrega toda esa información que yo le estoy dando. Ahora, los que morían sin conocer a Dios, ¿cómo Dios los podía juzgar, Katy? ¿Cómo Dios juzga? Porque está escrito en sus corazones. La ley está escrita en el corazón. ¿Entiendes? Entonces, si no conocieron, nunca nadie les habló de Dios, nunca tuvieron... ¿Cómo Dios los va a juzgar a sus hombres si nunca le predicaron que Cristo era el único que salvaba, que Cristo era el único que murió por ellos? ¿Cómo los iba a juzgar? ¿Cómo los va a juzgar? De hecho, todavía no hay un juicio para ellos. De la única manera que nos va a juzgar va a ser por conciencia. ¿Se fijan? Por conciencia, es decir, la ley fue escrita en el corazón del hombre. ¿Entienden? Antes, cuando un hombre nacía, Dios instaló la ley en el corazón del hombre. Y todo hombre tiene una necesidad de conocer a Dios, porque está puesto por Dios en su corazón cuando nace. Antes de la formación del hombre, en el vientre de la madre, ya Dios lo pone. ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué no todos los hombres alcanzan la condición de llegar a conocer a Dios? Por varios conceptos, por la libertad y por la voluntad. Yo soy libre, era lo que conversábamos la otra vez cuando viniste. Yo soy libre de elegir, ¿cierto? Si me pongo pantalón rojo o pantalón verde o pantalón negro. Ese es un tipo de libertad. Pero yo también soy libre de decirle, ¿sabe qué? Dios, no, yo no creo en usted, no creo en ti, punto, se acabó. Y yo creo de acuerdo con mi capacidad. Yo soy mi propio Dios en el fondo. Entonces, y tengo la voluntad, ¿cierto?, de decidir buscar o no buscar a Dios. Y entonces, en ese sentido, Dios los va a juzgar por conciencia, por todo lo que hicieron de acuerdo con su conciencia. Y ahí hay otro tipo de juicio, ¿ya? Entonces, volviendo al texto base, dice, se inicia hablando de la reconciliación entre judíos y gentiles por medio de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo a reconciliar al hombre con Dios. ¿Ya? A eso vino Cristo, a reconciliar al hombre con Dios. ¿Por qué, Catita? Cuéntanos, ¿por qué vino Cristo a reconciliar al hombre con Dios? ¿Por qué crees tú que vino a reconciliar al hombre con Dios? ¿Qué pasó? Porque en la ley se usaba un animal para perdonar los pecados. A ver. Y bueno, ahora Cristo tomó ese lugar. ¿Ya? Y era el único que podía cargar con todos los pecados. Claro. Ahora, no sirve en no voy a borrar, de hacer una crucecita más bonita. Ahí.
No se olviden ustedes, ¿cierto? Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, entre paréntesis, ¿tenemos la misma naturaleza? No, ¿o sí? Sí. ¿Qué dices tú, Moisés? ¿Tenemos la misma naturaleza hombres y mujeres? No. No. ¿Cuál es la naturaleza del hombre, Moisés? El polvo. Claro. Y la mujer, De la costilla. la costilla. ¿Entiendes? Entonces, cuando Dios... Sí, alguna... Nos falta costilla. No saca- hay un hueso menos. Por eso que me duele este lado. Por eso- ¡Qué rápido! Su humor. Claro. Entonces, me perdí por estar bromeando. Ah, ya. Vamos, polvo y la costilla. El hombre hizo a Dios, ¿cierto? Hizo a Dios y había una relación directa con el hombre. No, pero cuando el hombre pecó, se separó de Dios. El hombre, ¿qué le pasó? Murió. Murió. ¿Cómo murió si siguió vivo? ¿Cómo murió Matías? Murió el lazo, ¿no? No, o sea, bueno, el lazo sí, murió todo. Murió la comunión, pero él murió espiritualmente. Porque el hombre es cuerpo, alma, espíritu. Y todo esto estaba directamente relacionado con Dios. ¿Entiendes? Entonces, teníamos, nosotros no teníamos, en él teníamos, pero él tenía una comunión directa con Dios. Hablaba con Dios, Dios le ministraba, Dios le decía las cosas. Cuando él dijo, ok, ¿cuál fue el mandamiento que echó a perder el hombre? El mandamiento fue el siguiente. El Señor le dijo, de todo árbol, claro, el que está en el huerto comer, pero del árbol, del bien y el mal, no comerá. Porque ciertamente el día que de él comieres, ¿qué va a pasar? Morirás. ¿Y qué hizo? Comió, po. ¿Y qué le pasó? Murió. ¿Cómo se reconcilia el hombre con Dios de nuevo? Si este nos metió a todos en el mismo saco y todos nacimos muertos. ¿Por qué? Porque el pecado se transmitió. ¿Entiendes? Tú sabías que, bueno, no solamente todos, no, todos nosotros se nos transmitió el pecado. ¿Entiendes? ¿Cuándo se hace manifiesto el pecado? A los 12 años. Cuando parte el estado de conciencia. ¿Entiendes? Entonces, por eso que vino Cristo a reconciliar el hombre con Dios. Y ahí entramos al tema. Dice, es la recuperación del estado previo, que estaba quebrantado, que estaba rupturado, sin posibilidad de recuperación. Entonces, vino Cristo a los judíos, que lo rechazaron. Entonces abrió para todos nosotros la posibilidad de nuevamente de alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Y dice que hace un solo pueblo entre judíos y nosotros los gentiles, hizo un solo pueblo. ¿Para qué? Para llevarnos al Evangelio de Jesucristo. Ahora, los judíos siguen con su ley y la iglesia sigue con la gracia. ¿Ya? Ley y gracia están vigentes. Eso es importante. La ley no caducó. ¿En qué sentido la ley está vigente para nosotros, Catita? Como normas, como precepto, como mandamiento y decreto. Eran preceptos el que se llamaba mandamiento. ¿Ya? Y ahí en los principales, lo que dijo Moisés, los 10 mandamientos. Que es súper importante aprendérselo. ¿Te lo sabes, Matías? ¿No? Ya. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Honra padre y madre. Guarda el día de reposo. No matarás, no robarás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la ley no caducó, sino que quedó en ordenanzas y mandamientos y decretos para los judíos. ¿Y a nosotros qué nos dio? La gracia y el Nuevo Testamento.
¿Ya? Ellos tienen el Antiguo Testamento, nosotros tenemos el Nuevo Testamento. ¿Conocía eso, judío? ¿Que había un Nuevo Testamento? Sí. Y el Nuevo Testamento están los libros, por ejemplo, Juan. ¿Edith, cuál sigue? Mateo. No. Mateo no sigue después de Juan. No, puedo decir. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Todos esos libros judíos corresponden al Nuevo Testamento, ¿ya? Y ese es el que vino a traernos Jesucristo por medio de Pablo, por medio de Pedro, por medio de todos estos hombres que nos hablan de la gracia. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante adquirir conocimiento? Porque un día todos nosotros vamos a estar presentes en el tribunal de Cristo. ¿Ustedes sabían que vamos a ser juzgados? Moisés, ¿tú sabías que íbamos a ser juzgados? ¿Sí? ¿Y de qué te va a juzgar Moisés? Del corazón. Lo que está dentro, ¿no? ¿Solamente del corazón? Bueno, de todo lo hace. De todo. Todo lo que está escrito en el libro de la vida, ¿no? Exactamente. Exactamente. O sea, a ver, Judy, todas las acciones que usted hace todos los días, las que yo hago, las que la Katy hace, todos nosotros, inclusive estas niñitas, se van escribiendo en el libro, en los libros. Porque el libro de la vida sirve para inscribirte. ¿Qué sé yo? Juan Pérez. Juan Pérez. Está inscrito en el libro de la vida. ¿Ya? Ahí van los que están inscritos en el libro. Pero en los libros, dice el Señor, que se escriben todas nuestras acciones. ¿Será que las escribe para que Dios, porque Dios tiene mala memoria? ¿Por qué creen ustedes que las escriben? Para tener un respaldo. Exactamente. Mira, el 15 del 12 del año 1636, por poner una fecha, a las 6 de la mañana te levantaste y pegaste un balazo al aire. Y ese balazo, por poner un ejemplo, mató a alguien. ¿Se fijan? Todas las cosas de nosotros, Judy y Juanita, están escritos. Todo lo que usted ha hecho en su vida, todo, sin faltar nada, queda escrito. ¿Cómo lo hace Dios? No tengo idea, porque esa es la grande. Ese es Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y es súper grande su misericordia, porque la escribe para que tengamos para bien y para mal. ¿Por qué para bien? Porque las acciones, por ejemplo, dice la Escritura, no sé si han escuchado, que el Señor va a dar retribución hasta por un vaso de agua que le hayamos dado a alguien. ¿Ha oído hablar de esa parte, Judy? Dice la Escritura que si a alguien le ayuda hasta con un vaso de agua, son buenas acciones. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros hacemos buenas acciones, ¿cierto? Van quedando escritas en el libro de la vida. Pero ojo, no son para salvación. No. Nadie se salva por hacer buenas acciones. Nadie se salva. Nadie nos llega al cielo por obra. Nada, exactamente. Sino que son las obras, nos acompañan porque va a llegar el día en que todos nosotros vamos a recibir retribución. Vamos a recibir retribución de lo que hemos hecho en la tierra. ¿Y qué vamos a recibir? Coronas. Vamos a recibir coronas, riquezas. Y riquezas, se los pongo con un ejemplo de riqueza. ¿Qué le dijo al joven rico? Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces todo eso es lo que nos va a dar en su debido momento Dios. Ahora, dice la Escritura, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, es decir, los gentiles, nosotros en cuanto a la carne éramos gentiles, eras llamado incircunciso. ¿Quedó claro el concepto de la incircuncisión? Sí. Que tú eras llamado don. Ahora, las mujeres no entran en eso porque no se hace este acto a las mujeres. No estaban libres de cortarse, bueno, porque tampoco tienen pene. Obviamente es una cuestión elemental, Watson, ¿no? Pero están dentro de las mujeres judías tienen otros rituales. Entonces, incircunciso por la llamada circuncisión hecha en mano en la carne. Es decir, con las manos les cortaban
el prepucio del pene. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. Cuando llegamos a Cristo, por alguna razón, ¿cierto? Dice que nosotros tenemos pertenencia al pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios consiste en judíos o hebreos, gentiles, que somos nosotros, y judíos mesiánicos. ¿Han oído hablar de los judíos mesiánicos? Los que siguen la regla de Moisés, ¿no? No, esos son judíos. Definitivamente los que siguen la reina de Moisés son judíos. Los judíos mesiánicos son los que creen en del Mesías. es lo que no, o sea, no solamente creen, sino que se han convertido al Evangelio de Cristo. ¿Ya? Pero son judíos. Claro, son judíos. ¿Queda claro judío? Juanita, ¿queda claro? Matías, ¿sí? Entonces, tenemos judíos. O sea que esos judíos no se rigen por la Torá, nada de eso. Mira, había habido un problema grande con ellos, los judíos mesiánicos, porque si bien aceptaron la gracia, y claro, o sea, la gracia, cuando ellos se convierten de todo corazón al Evangelio, reconocen a Jesucristo, que Él vino para ellos, se arrepienten, toman la gracia que es el Nuevo Testamento, ¿cierto? Lo empiezan a vivir, pero también empezaron a meterle el Antiguo Testamento. O sea, respetaron el Antiguo Testamento. Por ejemplo, las fiestas. Las fiestas. Hay muchas fiestas. Ellos tienen más de 7 fiestas que celebran en el año. Y algunas duran semanas, así como nosotros celebramos el 18 de septiembre y mañana los peruanos van a celebrar el Día de Perú, ¿no? Mañana, ¿cierto? Hoy día creo que ya estamos. Claro, me imagino, claro. Están dándole. Ayer empezaron. Ayer, claro. Nosotros partimos también, pues partimos como el 15. Y le ponemos entre pera y bigote. En tu escuela el lunes. Sí, pues nosotros partimos antes. Entonces, ellos tienen varias fiestas. La fiesta del Turín, la fiesta de la salida, todas estas fiestas son celebraciones. Entonces, ellos, los judíos mesiánicos, empezaron a incorporar al Nuevo Testamento todo esto. Y ahí se produjo un problema con ellos, porque empezaron a incorporar cosas que no estaban en el Nuevo Testamento. ¿Entienden? Pero eso ya es otra situación de otro estudio, ¿no? Para no desvirtuarnos. Entonces, por medio de la cruz, nosotros tuvimos un cambio. Volvimos, mire, esto sí que es importante. Volvimos espiritualmente al estado original. Volvimos al Génesis. Y con esto ya terminamos, ¿ya? Génesis. ¿Ya? ¿Cómo es posible, cierto, volver espiritualmente al estado original que se perdió por la caída al inicio de nuestro caminar? Veamos, por ejemplo, veamos, Moisés, por favor, podamos ver Romanos 5, 10, 11. Edith, por favor, ¿puedes buscar Colosenses 2, 14, 15? ¿Romanos cuánto, perdón? Romanos 5, 10, 11. Ya. Mire lo que dice, éramos enemigos, estábamos muertos. Ya, ok, vamos Moisés. 5, 11, ¿cierto? 10 y 11, 10 y 11. dice. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muchos más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, más aún, nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Amén. ¿Entiende? Entonces, nos vuelve acá, al reconciliarnos con Él, nos vuelve al Génesis. ¿Qué dice, por favor, Edith, Colosenses 2, 14 y 15? Anulando el acta de los decretos que habían nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Claro. Moisés, ¿tú sabías que sobre tu vida había un acta de decreto? Judí sabía que sobre su vida había un acto de decretos que le decía, usted, la Katy y todos nosotros van para abajo, van al infierno. Ese acta de decreto, ¿cuándo se estableció? Cuando Eva
Ah, qué pero no pasó nada. No, pues no le pasó nada. Pero se la pasó a Adán y ahí, al comer, murió. Murió. Entonces, en ese mismo momento aparece el diablo y dice, un momentito, así un poco figurativo, ¿no? Son ahora míos. Murieron. Y dejaron el reino de Dios, porque estaban muertos, y entraron al reino de la tiniebla. Entonces, la reconciliación, por medio de la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra ti, contra cada uno de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, ¿y qué hizo? La tomó y la clavó en la cruz. Cuando Él murió, Él hizo la reconciliación. Murió anulando el acta de lo que había contra nosotros, reconciliando consigo al hombre y despojó a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente, ¿qué dice? Triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso que dice en Efesios, decía, siéndolos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre nos hizo cercanos, ¿cierto? Cuando Él derramó su sangre, ¿qué hacían los judíos? ¿Qué hizo lo primero que hizo cuando el hombre pecó? Mató un cordero y los vistió. Entonces, para reconciliar al hombre, tuvo que enviar a uno puro. Y aquí hay algo súper interesante, en términos de que el Señor en su pureza, era un cordero puro, sin mancha, sin nada. Y murió injustamente en la cruz para reconciliarnos a nosotros y nos dio vida. Por lo tanto, nosotros tenemos la garantía o el arrabón que está en el corazón, y ahí tenemos coincidencia, de que podemos entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, cuando Juanita, Matías, la Katy, yo, Trinidad y todos muramos, tenemos acceso directo al cielo. Y eso es porque nos reconcilió con Él, ¿entiendes? Y lo último, Efesios 2, 11 y 12, por favor, veamos. ¿Alguien lo puede leer? Efesios 11. ¿Ya? Por tanto, acordaos que vosotros en otros tiempos erais gentiles en la carne. Sí. Que erais llamados incircuncisos. Lo que hemos estado compartiendo. Por lo que se llama circuncisión en la carne. Sí. La cual se hace por mano. Que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel, claro, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No había ninguna posibilidad, no había ninguna esperanza. Sin esperanza sin y Dios. sin Dios en el mundo. Y así todos nacen, crecen, tienen la posibilidad de reconciliarse con Dios y dicen, no, yo no quiero, no me interesa, mucha demanda, es muy complicado seguir el cristianismo, le ponen mucho color. Cuático. Exacto, son cuáticos, ya se dan al chancho. Entonces, ¿y qué significa? Que tenemos la posibilidad de entrar al cielo de Dios. Esta vida es temporal. Y tenemos la posibilidad de reconciliarnos con Dios por medio de la cruz. Hubo un cambio de vida, ¿cierto? Pasamos de muerte a vida. Y con esto finalizamos. Hubo una metaneuma. ¿Qué significa metaneuma? Y con esto sí que ya finalizamos. ¿Qué significa metaneuma, Catita? Cambio de espíritu. ¿Ya? Una meta biot. ¿Cierto? ¿Qué significa una meta biot? Que partimos de ahora siendo templo del Espíritu Santo. ¿Ustedes sabían que este cuerpito es templo? Que tu cuerpito es templo, Moisés, y que tú tienes que cuidar tu cuerpito porque vas a dar ¿cómo vas a dar cuenta? Sí, por tu templo? Cada uno de nosotros tiene que cuidar su templo. ¿De qué lo tiene que cuidar? Que no se le suba el colesterol, que no se le suba los triglicéridos. Aparte, sí, por cierto. Sí, por cierto. Ya, pero ¿de qué lo hay que cuidarlo? Espiritualmente también. ¿Pero de qué, po? De esto.
De los pecados. Del pecado. Para respetar los mandamientos. Claro. Pero hay una parte que Dale, en delante ¿cuánto se llama? Señaló respecto a que está el libro de la vida. Pero también en la escritura habla de que Dios, cuando uno pide de corazón el perdón, Él también prácticamente lo olvida. Ya no se acuerda de eso. Entonces, a ver, ¿cómo a hay ver, ese concepto? Sí. Lo que pasa es que Dios, en la cruz, cuando llegamos a la cruz, se olvida de todos tus pecados pasados. Todos quedaron borrados. Ya, los borra. A partir de ahí, por la reconciliación, y esta era una de las dudas que yo tenía, y yo siempre, voy a hacer un paréntesis, yo siempre decía, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que cargar con el pecado de Adán? ¿Por qué? Siempre lo dije, yo en mi foro interno siempre decía, ¿por qué? No se preguntaron ustedes eso. ¿Por qué yo tuve que ser culpable del pecado? ¿Por qué yo nací en pecado? Y cuando llegué aquí a la cruz, me los borró todo, pero me duró un segundo y ya estaba pecando. En la mente. Si no hubiese sido Adán, no hubiese sido cualquiera. Yo habría sido, o sea, habría sido tú, Cati. Tú habrías sido Eva. Tú se la habrías pasado a Juan, ten la seguridad. Con seguridad. Judy se lo habría pasado a Carlos, sin duda. Y tú, Moisés lo habría recibido. Es que es así. Entonces, mira, los borró todos. Y de aquí, tú tomas vida y empiezas a vivir y el Señor te los va graficando. ¿Los va escribiendo en el libro? No, en el libro, cuidado, no en el libro de la vida, en los libros. Ah, ya. El libro de la vida y otros libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por cada una de las cosas que estaban escritas en los libros. Eso dice en Apocalipsis 20, ¿ya? ¿Y olvida? ¿Se borra los libros? A ver. Cuando olvida. A ver, qué bueno. Los que quedaron acá antes fueron olvidados. Pero ¿y David? Dios los olvidó. ¿Ah? Espérate. Esto es en el Nuevo Testamento, no te metas con David. Espérate, espera un ratito. Entonces, te lo voy a responder. Estamos en una discusión teológica ya, después para otro lado. Pero, ojo, cuando vamos a ser juzgados, estos quedaron borrados. Pero las consecuencias de esto, no. A ver, ¿cuáles serían las consecuencias? Por ejemplo, que haya matado, que se convirtió mató a 5. Y estos 5 que están en el infierno, vayan a reclamar en el juicio por qué. Entonces ahí las consecuencias va a ser que no va a tener todos los beneficios que Dios hizo, que tenía para él. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, quedan borrados. Pero en el juicio van a estar, digamos, como no atenuante, como sí, tiene un nombre en justicia, tiene las atenuantes son las que quitan, en justicia son las cosas que están en contra, ¿ya? Entonces eso, ¿queda claro? Como un antecedente. Claro, antecedente, como mal antecedente en todo caso, ¿eh? Así que hay que cuidarse. Un antecedente claro. Bien, vamos a dejarlo acá. Le agradezco al Señor que haya venido, Juanita. Me alegro mucho de verla, porque la palabra de Dios, Juanita, no vuelve vacía. No vuelve vacía. Algo el corazón va recibiendo esa palabra, Juanita, y va quedando en el corazón. Así que yo le agradezco que la haya traído Judy. Le agradezco que la haya traído porque viene a escuchar palabra. Y le sirve a usted también. Cada vez que venga, escuche palabra de Dios. No se preocupe, que el Señor abre nuestro entendimiento. Judy, el Señor así, ¡pum!, abre el entendimiento y uno empieza a tener la necesidad. Sí, Judy, no, sí es verdad. Judy, sí, cae la chaucha. Es ahí, empieza uno a tener un entendimiento tremendo de la Escritura. Así que no se preocupe, Judy, que lo importante es escuchar palabra de Dios. Bien, vamos a pasar una vez al mes, nosotros celebramos Santa Cena. ¿Te quedó alguna duda, Moisés? Están viendo Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, ¿cierto? No, estoy viendo Hebreos. Hebreos, ¿qué tal? Hebreos 8:11, porque ahí habla justamente de los pecados borrados. Ya, léelo, a ver.
No, pero Ya, vamos a dejarlo en calma. Lo voy a estudiar también. Ya, eso. Buena. Lo voy a estudiar y lo dejamos para el próximo. Bien. Bien, vamos a continuar entonces con esta hermosa ceremonia. ¿Puedes poner una musiquita, Matías, por favor, hijo? ¿Se te quedó el vino? El pan. Ah, ¿lo revisó? No lo preparé el pan. Mucha. Vamos a tener que comer papel. Vamos a la panadería. Hola, madre. ¿Ah? ¿Tenemos una galletita, Matías? La vecina de ahí, de aquí. Una galletita, Matías, por favor, acá al lado, tal vez. Una galletita, con una galletita la hacemos, la santificamos nomás. Aquí afuera. ¿Sí? Judy, en la iglesia evangélica nosotros hacemos esta ceremonia, ¿cierto? Gracias, hijita. Hacemos la ceremonia de... A ver, son 2 sacramentos que en el Nuevo Testamento quedaron. Uno es el bautismo en agua y el otro es la Santa Cena. Son los únicos, digamos, sacramentos que se pueden realizar y que son bíblicos. ¿Ya? Edith, por favor, ¿puedes poner una música? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque es un mandato. ¿Ya? Lo vamos a revisar inmediatamente, que es un mandato establecido en la Escritura. Catita, ¿puedes buscar, por favor? No, Mateos 26, 19 y 20. Moisés, ¿tú podrías buscar Mateos 26, 25 al 29? Vamos a revisar estos. ¿Por qué hacemos este ritual, Judy? Porque es un mandamiento de Dios para nuestras vidas. ¿Ya? Mateos 26, 19 y 20. ¿Qué dice? 6, 19 y 20. Y tú, Catita, 25 al 29, ¿ya? Ya lo tengo. ¿Qué dice? Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Y venid la tarde del día, estaba sentado a la mesa con los 12. Ajá. Se dice al 20. Al 20, Sí. ¿sí? Es que en otra versión. 22. Ahora del 25 al 29. Lo leo. Sí, del Los 25. discípulos hicieron como Jesús le mandó y le prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. El 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Ya. Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, El nuevo pacto, que ¿ves? por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ya. Entonces, este ritual que vamos a hacer, que es la Santa Cena, no solamente lo vamos a hacer aquí ahora, que es la representación y el recordatorio de lo que Dios nos enseña, que nos dejó como un mandato, ¿cierto? Partan el pan y beban el vino juntos en armonía para recordar que esto va a ser hecho en los cielos un día. Entonces, la institución de la Cena del Señor dice así, en 1 Corintios, capítulo 11, el verso 23, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que le viviere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y vivieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o viviera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo
y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come o bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí. Gloria a Dios. Gracias, Matías, te pasaste, hijo. Gloria a Dios. ¿Quiere pancito? Ya, cómanse ese con té con la Cristo. Cómanse los dos en la mitad de la... Allá, vayan a jugar allá. Vamos a santificar el pan y el vino, ¿ya? Señor, te pedimos que tú bendigas este pan, que es la representación de lo que tú nos mandas, Señor. Y este vino también, Señor, de tal manera que a través de este acto tan simbólico, Señor, podamos recordarte a ti en la cena del pan y el partido y la copa bebida, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites realizarlo y hacerlo con todo conocimiento, Señor, de que tú vuelves un día por nosotros. Gracias, Señor. Amén. Ahí mismo la tablita. Ahí mismo la tablita. Ah, gracias, hijita. ¿Puede participar, Judy, si desea? Sí, puede participar. En ninguna parte de la Escritura dice que no... Espérate, mamita. No, este es vino. Ya, Judy. Matita, ¿no? Juanita. Sí, enseguida. Moisés, Señor te bendiga. Catita. Sí, tenemos los dos con la mamá. ¿También tiene? ¿Y tu hijo, Pancito? Sí, tiene. ¿Tiene Pancito? Sí, tenemos más copas. Sí, hermano. Que el Señor los bendiga, que el Señor permita que este momento sea, aquí los dos sea un hermoso momento de mucha comunión. Cerremos nuestros ojitos y comámonos el pan y sirvámonos el vino, que es un acto simbólico en que la presencia del Señor se hace manifiesta en nuestras vidas. Gracias, Señor. Oh Señor. Querido hermano Moisés, por favor, guíanos en una oración. Bendito Padre Celestial. Amado Dios. Gracias, Señor, por permitirnos estar bajo tu presencia. Señor. Amén, Señor. Por escuchar, Señor, tu palabra, Padre. Bendito eres, Que clave Señor. hondo en nuestros corazones, Señor. Amén, Que Señor. nos permita, Señor, sentir esa necesidad, Padre, de escudriñar la Escritura, Padre. Amén, Señor. Gracias, Padre Celestial. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que las palabras, Señor, caigan, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, Padre Celestial. Amén. Gracias, Señor, por esta cena, por esta comunión Amén, que tuvimos Señor. hoy, Señor. Gracias, Señor, por el pastor. Gracias, Señor. Palabras, Señor. Fue muy Bendito, certera, Señor. Las palabras, Señor. Bendito escudriñadas, eres. Padre. El estudio de hoy estuvo muy Bendito Dios. bueno, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. Creo que todos nos vamos a ir de aquí reconfortados, Señor, Amén, en tu palabra, en gracias. tu presencia, Padre Celestial. Y que sea bendición, Señor, en nuestras vidas, Padre, y en nuestras familias, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias. ¿Podemos poner una última alabanza, hija? ¿Otra? Ahí está, cualquiera de las que está ahí. Eso. Jesús es el Señor, hay que ponerla ahí. Eso, ahí está. Vamos a alabar con esta canción antes de
finalizar nuestro estudio del día de hoy. Le agradezco al Señor de que hayan venido cada uno de ustedes. Es hermoso poder contar con más gente que escuche su palabra, y eso es un estímulo para nosotros también, como matrimonio que servimos al Señor con tanto deseo de que crezcan en el Evangelio, hermanos queridos. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón.